Y retomamos la clasificación de los eventos adversos. Entonces, hablamos nuevamente de eventos adversos y es muy importante que nos quede claro cuando no es un evento deseado ni que sea premeditado de ningún tipo, pero que lamentablemente causa lesión al paciente. Entonces, para que sea un evento adverso, es importante tener las 3 características que debe llenar. Primero, debe haber una lesión en el paciente, ya sea temporal o permanente, que debe estar asociado a errores de las personas que están tratando al paciente, ya sea del equipo tratante o de la organización. Y tercero, que no está asociado a patologías del paciente ni a efectos adversos de los medicamentos, ni es asociado a una complicación de la patología de base con la cual ingresó a la entidad. Entonces, si se cumplen estas características, es un evento adverso. Tiene una característica fundamental: el evento adverso es prevenible, es decir, no es algo que no se contemplaba, es algo que se pudo haber prevenido en un momento determinado de la atención o del manejo médico. La clasificación ya lo conocen, que es leve y moderado, y conocemos el evento grave. Yo les decía que entre los graves está la muerte. Cuando el evento grave provoca la muerte, se conoce como evento centinela. Sobre todo también cuando hay un daño permanente en la persona, ya sea la pérdida de un órgano, la pérdida de un miembro o de la función o movilidad de alguna parte del cuerpo o de la función de algún órgano, o cuando quedan secuelas o cuando incluso provoca la muerte. Esto también se conoce como evento centinela. Recordemos la clasificación de los eventos prevenibles y no prevenibles, ¿sí? Y recordemos el concepto de incidente o peligro. Recordamos la complicación, ojo con esto, porque una complicación no se considera evento adverso. Bueno, pasamos a las guías. Las guías nos hablan de las 10 buenas prácticas de seguridad al paciente en todos los servicios. Y nos habla sobre el programa de seguridad del paciente, el programa de monitorización de la seguridad del paciente, este es el programa de detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones, el cuarto, que es la seguridad en la utilización de medicamentos, el quinto, que es la correcta información que se le debe dar al paciente, el sexto, que es la mejora de la seguridad de los procedimientos quirúrgicos, el séptimo, que es el proceso de la prevención y reducción de frecuencia de caídas hospitalarias de pacientes, el octavo, que es la prevención de úlceras por decúbito, el noveno, que es garantizar el binomio madre-hijo y la seguridad de ambos, y el último, todo lo que está relacionado con transfusión sanguínea y manejo de componentes sanguíneos. Esto es el decálogo de los elementos que establece el Ministerio de Salud en Colombia como el programa de las 10 buenas prácticas de seguridad al paciente. Vamos a analizar cada uno de ellos. El primero, que es el programa de seguridad del paciente, nos define que desde una estrategia de seguridad intrahospitalaria se debe crear la política formal de seguridad al paciente. En esta política de seguridad hay un referente, que es la gestión institucional que se debe hacer para asegurar que el paciente sea atendido con completa seguridad. Y para esto, la asignación la debe tomar el representante legal de la empresa, y a su vez nombrar un equipo multidisciplinario que fortalezca institucionalmente, ¿sí?, la capacidad de respuesta ante los eventos adversos. La capacidad de respuesta no es porque sucede el evento y lo que jurídicamente hay que manejar del evento, sino para investigar la causa raíz y que estos no se vuelvan a presentar. Este comité interdisciplinario es importante que lo asigne el representante legal, con personas que tengan la competencia para tal fin.
Para eso es necesario que las instituciones fortalezcan el programa de capacitación y entrenamiento a su personal en seguridad y salud del paciente. He allí la razón por la cual ustedes están haciendo esta capacitación y he allí la razón por la cual las instituciones prestadoras de salud tienen la obligación de que su personal aparezca con esta certificación. Pero recuerden que no solamente es la certificación, sino viene otra palabra aquí que está sumada, que es el entrenamiento. ¿Quién me entrena a mí en seguridad? Pues me entrena el equipo multidisciplinario. Si seguido a esta capacitación que usted tiene en estos momentos, usted llegó a su institución y allá nadie habla de política de seguridad, allá no hay un equipo multidisciplinario para enterarse de lo que sucede en materia de seguridad con los pacientes, de intervenir los eventos adversos, de ponerlos canalizar, de encontrar la causa raíz, de reeducar al personal con respecto a los hallazgos para que no se vuelvan a presentar. Entonces es como si no hiciéramos nada. Realmente no existiría cultura de seguridad, sino simplemente personas con una capacitación sumada a una hoja de vida como requisito de contratación, y no pasa mayor. Entonces lo que se busca es que este programa se lleve en todos los niveles en las instituciones. Entonces, este programa debe incluir el procedimiento para que usted reporte el evento adverso. Yo soy una persona enfermera y estoy haciendo un servicio de asistencia a un paciente y ha ocurrido un evento adverso. La pregunta que se hace cualquier personal de salud es ¿qué hago? Y esto no solamente va a la capacitación de médicos y enfermeras, sino que todo el personal de apoyo asistencial, ¿sí? Los que trasladan pacientes, los de ayudas diagnósticas, e incluyendo el personal administrativo y el personal de consulta externa. ¿Listo? Porque hasta en consulta externa puede tener un evento adverso. Es decir, en un lugar de atención, nosotros observábamos que la ventanilla es muy alta a los pacientes que venían a sacar cita. Y obviamente pacientes que vienen a sacar cita o que vienen a una prioridad de cita, viene con patologías que se desconocen, y la persona que está ahí es un personal de asistencia administrativa en salud, tiene escaso conocimiento de patologías. Entonces la persona, como tuvo que esperar un tiempo de pie porque la ventanilla era muy alta para la atención, se marea y se cae. Eso es un evento adverso que pudo haberse prevenido, aunque a la institución le asumiera el tema de reconstruir, de romper paredes, de hacer ventanas, de que el paciente usuario siempre esté sentado, lo que tenga que hacer, pero lo he podido evitar. Por eso el programa de gestión de seguridad del paciente no es solamente para el de asistencia inmediata, sino para todo el que trabaja dentro de una institución una institución de salud, inclusive el personal de servicios generales. El simple hecho de tener piso mojado y no colocar el cono que diga no cruzar piso mojado, o el simple hecho de mojar todo el pasillo, ¿sí? Es decir, el pasillo en el aseo se limpia, se lava, se trapea medio pasillo para que el otro siga el flujo, y luego que se seque se toma el otro. El hecho de trapear todo el pasillo de pared a pared, ahí hay un posible evento adverso que se puede prevenir. Pero estas pequeñas cosas no se observan hasta que sucede el evento, y es lo que el equipo multidisciplinario que conforma el comité de seguridad debería advertir. ¿Y cómo se advierte? A través de visitas periódicas, a través de seguimiento, a través de inspecciones de seguridad en todas las áreas intrahospitalarias. ¿Qué quiere el programa de seguridad del paciente? Vamos en el primero, recuerden que son 10. Que los indicadores de seguimiento de los riesgos estén en 0, ¿sí? Es decir, ningún efecto adverso, porque esa es la prevención. Que se identifiquen todos aquellos elementos que tengan necesidad de ser intervenidos: escaleras, barandas, ascensores, pisos lisos, lo que les decía, la forma de hacer aseo en los servicios, la atención, cuál es el rol del familiar, y dejarlo muy claro. El rol del familiar es el rol de acompañamiento, no el rol de asistencia o asistencial. Entonces tienes que definir cuál. Evaluar el efecto de las acciones realizadas, ¿sí? Y obviamente retroalimentar el proceso. ¿Con quién se retroalimenta el proceso?
no se retroalimenta con la enfermera o se retroalimenta con el médico en cuestión o con la persona causante del evento adverso, porque esto no debe ser punitivo, esto no debe ir a la hoja de vida y esto no se debe constituir en un elemento de evaluación del trabajador dentro de la organización de salud, ¿ok? Es decir, que por ningún motivo, por un evento adverso, se debe contemplar la posibilidad de que a la persona se le cancele su contrato. Porque si el evento adverso es algo que, ojo, no es algo que la persona desee realizar, no es algo que estaba contemplado, lo que hay es que estudiarlo y determinar a través de ese estudio de las causales, ver qué ocurrió y corregirlo, sin que esto sea punitivo para la persona que o el personal de salud haya estado en el evento adverso. Y el programa de seguridad debe definir los elementos que deben estar documentados, todos los procedimientos de enfermería, todos los protocolos de atención médica. Hoy todo se llama documentación. Las empresas de hoy dentro de los sistemas de gestión de calidad, y por eso es que hay tan poquitas empresas acreditadas en Colombia en el sector salud. Pero mira que tú en otros sectores sí encuentras demasiadas empresas acreditadas. Tú en el sector de construcción casi todas están acreditadas y demás. Pero cuando ya te vas al sector salud, la lista que viste en el ministerio son muy poquitas. ¿Por qué? Porque es que los procesos que tienen dentro de las entidades no los tienen documentados. Entonces, si usted va a una institución y le pregunta cómo se realiza el procedimiento de venopunción en menores de 1 año y vas a pediatría y no hay ningún documento que diga cómo es el estándar para realizar ese tipo de procedimientos. En tal caso, como no lo hay, tú encuentras que los procesos son inseguros porque cada persona lo hace según cómo lo encontró en la academia, como según lo aprendió en la academia, o como una conducta imitativa de la persona que lo está realizando, ¿verdad? De la de mayor destreza o la de mayor tiempo en la entidad. Y marco aquí un punto muy importante, el desaprovechamiento que tienen las instituciones del personal de mayor edad o de mayor tiempo. En las instituciones acreditadas, mire lo que hacen. Las personas que tienen mucho tiempo en las instituciones, que tienen 15, 20, 25 años, que inclusive los que están ya para prepensionados, los ubican desde un rol más académico, los ubican desde la proyección de la capacitación y del entrenamiento al personal nuevo. ¿Listo? Entonces, no porque una persona venga de la academia tiene la habilidad se consigue en la institución. Entonces, es ahí donde este personal que tiene mucho tiempo lo aprovechamos si enseña bien, si enseña correctamente, si enseña bajo unos estándares y bajo unos procedimientos seguros que están documentados. De lo contrario, va a enseñar cómo lo sabe hacer y se va a seguir el proceso. Entonces, estos procedimientos seguros, ustedes saben que el ministerio tiene una cantidad de estándares que sencillamente puede usted tomarlos y aplicarlos dentro de su institución para tenerlos documentados. Entonces, este es el programa de seguridad del paciente. Pasamos al segundo, que es el de monitorización de la seguridad del paciente. ¿En qué consiste? Consiste en que hay que determinar dentro de la organización cuáles son las actividades que nos pueden generar eventos adversos en la atención del paciente. Y dentro de la monitorización está el más común, que son las flebitis infecciosas químicas y mecánicas productos de las penetraciones. ¿Qué problema? Y toda flebitis se considera evento adverso. Hay que documentarla y hay que dejarla en las estadísticas de la empresa como evento adverso. Entonces, esa historia en la cual funcionaban 1, 2 y 3 veces a una persona, no. ¿Qué nos dice la norma hoy en día en el manejo de protocolo de venopunción? Solamente debe haber o se le permite a una persona profesional en salud o auxiliares del servicio médico una sola vez el acceso venoso. Si no lo logró, ya debe pasarle ese acceso venoso a una persona con mayor habilidad.
Ya ese tiempo de que intenté una vez, ahora intento para más arriba, ahora intento hasta llegar al codo, eso no puede seguir ocurriendo. Y lamentablemente sigue ocurriendo. Y encontramos a la persona al revisarle el antebrazo múltiples pinchazos, y cuando le preguntamos al paciente qué pasó, es que no me encontraban la verita aquí, ni me la encontraban aquí, ni me la encontraban acá arriba fue que me la vinieron a encontrar. Entonces todo el bracito pinchado, y cuando hacemos la pregunta ¿quién le hizo la primera venopunción? Entonces nos muestra a la más joven, o a la que está haciendo prácticas del instituto, o a la persona que entró más recientemente, o la de menor habilidad. Entonces cuando nos preguntamos qué edad tenía, hay personas por edad que solamente la deben intervenir en venopunción las personas de mayor habilidad, como son ancianos, de tercera edad, como son niños, ¿sí? Como son bebés, solamente lo debe venopuncionar la persona de mayor habilidad. Ahora, los adultos y los jóvenes los puede venopuncionar una persona nueva, pero un solo intento, si no lo logró, debe pasarle ese paciente a la persona de mayor habilidad. Entonces, en el protocolo también de manejo de sondas vesicales, esa monitorización de la sonda, el tiempo de la sonda, no solo de las vesicales, de las nasogástricas o de otro tipo de sondas de estos dispositivos que realmente afectan la seguridad del paciente, también es uno de los más cuestionados. ¿Listo? Entonces, hoy encontramos sondas pasadas de tiempo o sondas que no están debidamente rotuladas, entonces no se sabe desde qué momento la persona tiene la sonda o desde qué momento la persona tiene la venopunción. Otra cosa importantísima es en la monitorización de los indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos adversos. Estos van juntos. Entonces, ya el evento adverso se convierte como una estadística que tú tienes que llevar y que tienes que presentar como indicador de gestión de tu empresa o de tu entidad, de tu institución. Entonces, casi como presentan los de morbilidad o los de mortalidad. También es importante hacer seguimiento y vigilancia epidemiológica a los pacientes y hacer la notificación. Esta no monitorización de pacientes del sistema de vigilancia epidemiológica también se considera como un evento adverso. Entonces tenemos dentro de la monitorización eventos adversos como los pacientes con neumonías broncoaspirativas, los pacientes con úlceras de posición, la disocia inadvertida, el choque hipovolémico posparto es un evento adverso. Esto es otro que sucede. Las maternas con convulsión intrahospitalaria es evento adverso. O sea, paciente con presión arterial alta, paciente con todos los síntomas preeclánticos, o sea, ojo, monitoreo permanente. La paciente convulsiona, ya es un evento adverso. La cirugía de la parte equivocada es un evento adverso. Uno pensaría que eso no sucede en pleno siglo XXI y bueno, el tiempo no me da para mostrarle una serie de videos que tengo donde vemos la tristeza de que sí sucede. Sucede ojo equivocado, sucede pie equivocado, sucede intervención equivocada. Uno muy común que posiblemente ustedes relacionan es el de un promotor vallenato de Valledupar, que ese lo pueden encontrar porque fue bastante difundido por las noticias. Inclusive en YouTube pueden encontrar el video donde, por Dios, lo intervienen en el riñón equivocado. O sea, extraen el riñón equivocado. O sea, de los riñones extraen el bueno, ¿sí? Y cuando el médico se da cuenta en una clínica de Barranquilla, intenta hacer el procedimiento de inserción de reconstruir el riñón y no pudo cuando se dio cuenta. Y debió hacer una urgencia inmediata y llamaron a Bogotá y buscaron inmediatamente un riñón para ser trasplantado y no se pudo porque cuando se va a hacer un riñón, porque ya es extracción completa, no es lo mismo que cuando se va a hacer un trasplante en cuanto al proceso en que se hace el procedimiento quirúrgico, y ese es un tema que esta persona puedes encontrarlo en YouTube fácilmente y es un dilema, es una cosa terrible que tú pensarías cómo ocurre que alguien se equivoque, queda el riñón derecho y no el izquierdo, viceversa. O sea, impresionante. O paciente equivocado. Y gracias a Dios ya salimos de ese cuento de que el paciente es cama 1, cama 2, cama 3. Y sin embargo,
Cuando muchas veces vas a una atención hospitalaria o clínica y preguntas por un paciente y tú preguntas, mi paciente Álvaro Jiménez, entonces tú escuchas todavía alguien diciendo, es de la cama 8, ¿sí? Entonces, o el de la pieza tal. Entonces, esas son las pequeñas cositas que incurren y que generalmente generan equivocación de los pacientes. Y qué tristeza, y esto todavía pasa, y uno no entiende cómo pasa, pero los bebés cambiados es historia que sigue pasando. Los pacientes con hipotensión severa postquirúrgico, eso también se considera evento adverso. Los pacientes con infarto a las 72 horas o en las siguientes 72 horas después de un proceso quirúrgico, eso es un evento adverso también. Eso no puede suceder en una entidad. La entrega equivocada de neonatos, eso parece que da risa, parece que es de risa, pero la entrega equivocada de neonatos también se considera un evento adverso. Uno dice, Dios mío, o sea, impresionante, a usted le entregó el bebé, y ustedes saben que existen infinidades de historias de esas que están pasando, infinidad de historias que están pasando y ustedes pueden escuchar dentro de las instituciones educativas, dentro de instituciones de salud que todavía se encuentra la entrega de niños equivocados. O sea, increíble. El robo intrainstitucional de niños. ¿Cuántas veces, porque usted no escucha en las noticias, el robo institucional de niños que sale por la prensa, por la televisión? El robo institucional de niños que sale por televisión o que sale por las noticias. Yo creo que constantemente estamos viendo imágenes de la persona que entró a un sitio, a una institución, a una clínica, a un hospital, y que muy tranquila y bella sale con un bebé en brazos. O sea, eso es un evento adverso. La fuga de pacientes psiquiátricos hospitalizados también se considera evento adverso. Es decir, que el paciente salga, que esté hospitalizado y se perdió y no sabe dónde está y se fugó, es evento adverso. Ojo, importantísimo, el suicidio de pacientes internados. Por eso les decía el ejemplo anterior del paciente que en el 6º piso, 7º de la clínica, Bogotá, sucedió, abre la ventana y se lanzó al vacío. Eso no puede pasar. Esto hay que, el paciente hospitalizado, responsabilidad civil de la entidad que asume su internalización. Entonces, ese paciente interno requiere todos los cuidados y los análisis desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psiquiátrico. El consumo intrainstitucional de psicoactivos, marihuana, cocaína, drogas, todo aquello que genere una acción lesiva hacia el paciente es un evento adverso. Y tristemente se ve pacientes que ingresan psicoactivos y pacientes que están hospitalizados. La caída desde su propia altura, ya sea que el paciente está caminando, va al baño, no necesita estar en un diferente nivel. Eso, si sucede dentro de la institución, pasillo o habitación, es evento adverso. La retención de cuerpos extraños en el paciente internado, o sea, es todavía a estas alturas, pacientes pospartos con gasas, pacientes con drenaje que quedaron dentro después de un procedimiento quirúrgico, o sea, eso sigue lamentablemente pasando. Todo lo que son quemaduras por lámparas de fototerapia o de electrocauterio, eso es un evento adverso. Toda la estancia prolongada que se da porque no había disponibilidad de insumo o de medicamentos, es un evento adverso. Eso es muy sencillo. O sea, por ejemplo, el paciente tiene de alta hoy, pero antes de irse se requiere hacerle un examen diagnóstico adicional. Entonces no se puede hacer el examen de laboratorio por X cosa y por ese motivo tiene que quedarse otros días más hospitalizado. Eso es un evento adverso, porque eso es aumentar la estancia hospitalaria. Y en la medida en que se aumenta la estancia hospitalaria de un paciente, se les pone a lo que es todos los aspectos nosocomiales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Todas las flebitis por venopunción, ya se las dije, toda ruptura prematura de membranas,
¿sí? En mujeres en parto, sin conducta definida, se considera evento adverso. Es decir, ese cuento de que parió en el baño o el niño se le salió cuando se levantó de la cama, eso no puede pasar y eso es, hoy en día es un evento adverso. La revisión de reemplazos articulares al inicio de una rehabilitación, eso es evento adverso. El ejemplo que les decía de la cirugía, donde se entró a la cirugía, la instrumentadora abre el paquete y no encuentra los tornillos. Eso es un evento adverso. La luxación por quirúrgica por reemplazo de cadera. Es decir, se le hizo reemplazo de cadera y posquirúrgicamente, sí, esta hizo luxación. Eso es un evento adverso. ¿Por qué? Porque está muy cerquita del procedimiento y el procedimiento debe verificar y debe asegurar que esto no ocurra. Los accidentes postrafuncionales, es decir, flebitis, aumento de temperatura, reacción adversa a la transfusión, son eventos adversos. Es ahí donde todavía hacemos ese énfasis en todo el protocolo necesario para hacer una transfusión y que es un procedimiento profesional. Ojo con esto, porque solamente lo puede hacer el médico o la enfermera. Entonces todavía estamos observando procedimientos transfuncionales hechos por el personal auxiliar y este no es un procedimiento del personal auxiliar. No se le puede delegar, si que hay jefes, por favor. El asalto sexual en una institución, esto sí que da pena, pero yo creo que ustedes han escuchado a personas, por ejemplo, en las noticias, la otra vez había en un programa de Caracol que hacen los sábados, hicieron un programa especial sobre este tipo de agresiones de personal hacia pacientes y encontraban desde violación al sexo carnal, tocamiento inadecuado, pero ojo con lo que les voy a decir, también se considera asalto sexual aquella persona que, aquellas palabras, ¿sí?, que atenten contra la persona, contra la intimidad de la persona, como expresiones sobre el tamaño de algunas partes de su cuerpo, ¿verdad? Senos, qué sé yo. Esto también es un asalto sexual porque es inapropiado. Las neumotoras por ventilación mecánica, la asfixia perinatal, el deterioro del paciente, que llegó en una escala de clasificación Glasgow y llegó, está en urgencia, no se ha hecho nada con él llegó consciente a la urgencia, está bien, está en somnolencia, pero el paciente empezó a agravarse, el paciente, y nadie le había hecho ningún procedimiento, es decir, y su escala aumentó. Este deterioro es un evento adverso. Toda la secuela post-reanimación es evento adverso, lo cual indica que la reanimación no fue efectiva. Ojo con esto. Y en este punto 27 voy a hacer una claridad muy importantísima, que quiero que ustedes lo tengan muy claro. Por eso es importante que todo el personal de salud del hospital, de una clínica, de institución de salud, tenga toda la certificación y soporte vital básico y para el cuerpo médico en avanzado. ¿Listo? Porque en manos de cualquiera está atender un paro cardiorrespiratorio. Pero si la persona entra en paro cardiorrespiratorio, sale del paro y quedaron secuelas, es responsabilidad de la institución estas secuelas. ¿Listo? Entonces, a mí este punto 25 le voy a hacer mucho hincapié porque sucede lo mismo que está pasando con este curso. ¿Qué significa? Que las empresas o algunas instituciones de salud, listo, es simplemente decirle al personal auxiliar y médico, necesito que me entregues este certificado, si no, no te contrato. ¿Listo? O lo están colocando como requisito de contratación. Entonces colocan todos los elementos o los documentos de contratación y le suman certificado de soporte vital básico, o en su defecto el reentrenamiento del soporte vital básico, porque una persona se debe reentrenar cada 2 años. Le pide el curso de seguridad al paciente. Ok, entonces miren ustedes, lo piden, pero ojo, la persona es realmente la empresa sí ha hecho reentrenamientos o tiene un espacio donde se puedan reentrenar al trabajador con modelos anatómicos para que sepa cómo actuar frente a un evento de un paro cardiorrespiratorio o más allá, cuando se hacen veedurías, uno se pregunta,
médico, por favor, enséñenos cómo está el código azul de su empresa. ¿Listo? Entonces, primero, código azul, ¿qué hacemos? Y no hay ni siquiera una señal de código azul. ¿Listo? Carro de paro, vamos a verlo. Y el carro de paro, Dios mío, o sea, de todo tiene menos de un carro de paro. Entonces, listo. No hay un protocolo de código azul, las vías bloqueadas en caso de código azul, es decir, no existe eso dentro de la empresa, pero sí todo el mundo sabe el soporte vital básico. Entonces, ¿de qué te sirve que hayas hecho un curso de soporte vital básico o que hayas hecho el reentrenamiento ahora con la norma AJA 2020? ¿Sí? Si en tu institución haya ese clima, ese ambiente para manejar un caso de paro cardio, no existe. Por eso, dentro de los eventos adversos se colocó secuelas post-reanimación. La pérdida de pertenencia a los usuarios es evento adverso. Es decir, la persona con qué vino y qué se llevó. Y los pacientes con diagnóstico de apendicitis que no son atendidos después de 12 horas de realizado el diagnóstico, eso es evento adverso. Pasamos al 3, la detención y la prevención de riesgo de infecciones. Entonces, es importante los protocolos de limpieza de manos. En el video que ustedes alcanzaron a escuchar, yo se los corto aquí con la plata. Ustedes veían como el paciente decía, es que aquí la persona que entra se lava las manos, cuando entra se lava las manos, cuando sale, aquí a la entrada de mi habitación hay un gel alcoholado. Uno observa que el médico llega y el médico se aplicó gel. Se observa que el médico se coloca los guantes delante de mí, dice el paciente, y observé que se los quitó delante de mí y que los echó en esa cosita ya, que es de color rojo, y observé que cuando se quitó los guantes, entró y se lavó las manos ahí, y luego observé que se las secó con una toalla de papel, y luego observé que se aplicó gel. O sea, esa observación de esos protocolos de manejar el riesgo de infección, eso es seguridad del paciente. Es que observé que nunca se quitó la mascarilla. Es que yo observé que el médico trajo la mascarilla, era aquí en el cuello. Es que yo observé que todo el mundo entró con mascarilla, pero el médico decidió entrar sin mascarilla. Entonces, todos esos protocolos se deben manejar. Y para eso se debe educar bien al personal asistencial. Impresionante todavía, y esto es una cuestión que le corresponde a este equipo de seguridad. Médicos con bata en cafetería, médicos con bata en la mototaxi, médicos, yo trabajo en una institución allí, yo trabajo en el SENA, estoy ahí muy cerquita del hospital versus Olímpica, ahí en la mitad. Entonces, solamente se ve el desfile de médicos o de estudiantes de medicina con la bata a almorzar acá o a comer algo en Olímpica y luego el retorno con su bata por toda la calle. Sí, esos pequeños detalles. O vas y encuentras todavía en nuestras instituciones médicos con la bata abierta. Sí, uno le dice al médico, doctor, qué pena, ¿para qué son los botones de la bata? ¿Verdad? O uno entra a un laboratorio clínico, a laboratorios clínicos y le pregunta a la persona que procesa muestras, señorita, perdón, ¿usted sabe para qué son los botones? ¿Por qué su bata trae botones y ojales? Entonces ya ahí le queda el tema claro. Y bueno, y el usar batas manga larga, que es muy difícil acá en nuestra región explicarle la importancia de la bata manga larga. Y para todo hay excusa. Es que estamos en la costa, no, es que la bata es manga larga. Entonces, toda esa cantidad de cosas, todas las precauciones de aislamiento de un paciente, no pase, todas las normas y las barreras de bioseguridad, todo eso es necesario y hace parte de los protocolos de seguridad del paciente. Los dispositivos médicos que no se deben reusar, cuál es su disposición intermedia, cuál es su disposición final, cómo es el manejo de residuos finales y todos los procesos de asepsia y antisepsia de la planta física, con qué se limpia, con qué se desinfectan, cada cuánto se lavan las paredes, cada cuánto se cambia el equipo del paciente, la limpieza de la unidad del paciente, el instrumental, los equipos, ¿sí? Todo esto es cuestión de seguridad. Los protocolos de limpieza, la desinfección de áreas, ¿dónde está el cronograma de desinfección de áreas? Si usted entra aquí y entonces pregunta,
muéstrame el cronograma de desinfección de áreas. O sea, ¿cuándo toca? Mañana. Ah, ok, listo. ¿Cómo se hacen los procesos de descontaminación ante derrame de fluidos corporales o de sangre? Sí, cómo se hace el proceso de desinfección una vez el paciente ha abandonado la habitación, cuando las habitaciones son compartidas. Ojo, el cuidado de las patologías y el cuidado de las personas que visitan la habitación compartida. ¿Cómo entra la persona que visita o que hace acompañamiento en la habitación compartida? ¿Por qué no tiene mascarilla la persona que está en la habitación compartida? ¿Con qué tipo de zapatos ingresó a la habitación compartida? Ojo con esto. Todo esto debe definirlo de una institución, el Comité de Seguridad del Paciente. La seguridad del uso de medicamentos, el cuarto. La definición de la forma correcta de aplicar el medicamento, que sigue siendo hoy en día el dolor de cabeza en la administración de medicamentos, porque de ahí se desprenden los errores en la administración de los mismos. ¿Listo? Ojo, ¿qué hacemos con los medicamentos? Los que se han derramado, los paquetes, los que presentan ruptura, los que son difíciles de leer, las etiquetas. ¿Dónde está la señalización para el manejo de estos? La correcta identificación del paciente, que es el quinto. El proveedor del servicio, el prestador del servicio, sí cuenta con procesos claros para garantizar que la persona que va a ser atendida es la persona que está afiliada a la EPS. Esa es una pregunta. Yo entro en custodia de esa persona, me toca hacerle vigilancia, ya es una persona que está internada, ya es una persona que solamente podrá salir de aquí a través de un de alta médica o a través de un deseo de la persona de salir, porque es por ley, no se puede retener a una persona. Hay que participar una acción jurídica para poder retener a una persona en un tratamiento hospitalario. Entonces, si no es así, entonces yo debo garantizar a esta persona su custodia, y su custodia es su seguridad, su buena alimentación, su buena habitación, su buen lugar para el aseo y su procedimiento correcto de visita del familiar o de la persona que ella considere que es su apoyo emocional. ¿Listo? Ojo, no del segundo cuidador, del apoyo emocional. Cuenta con el prestador, con los procedimientos seguros para la custodia de las pertenencias de los pacientes, ¿sí? ¿Dónde están las pertenencias de un paciente cuando llega? ¿A quién se le entrega? Si se le entrega al familiar, este firma un documento de custodia, o si el hospital los tiene o la clínica, donde los tiene guardados. ¿Listo? Entonces, este es el quinto. El sexto, mejorar la seguridad de los procedimientos quirúrgicos. Entonces, aquí entramos a lo que tiene que ver con el comité de seguridad, es decir, cuáles son todos aquellos factores que inducen al error en la realización de una cirugía. Y eso va desde la limpieza de quirófanos, la programación del quirófano, el antes, el tras y el postquirúrgico. Y la actitud del personal médico en el acto quirúrgico. Inclusive hay clínicas que hoy en día tienen cámaras dentro de los quirófanos porque advierten procesos irregulares dentro de la atención de un paciente, como el médico atendiendo el celular, ¿sí? Mientras está en el acto quirúrgico, o el médico anestesiólogo mientras está en la anestesia leyendo la última revista Semana, ¿sí? O el médico que le entrega el celular a la circulante, como si la circulante fuera su asistente. Entonces debe decir, le dice, pendiente que voy a recibir una llamada, me contestas y me la pasa. Y el médico suelta todo su acto quirúrgico, manos elevadas, mientras la persona le coloca el teléfono al oído para el contestar. No, o sea, cantidades de cosas que a través de los años se vieron una y otra vez, ¿sí? Y que definitivamente están muy lejos para pensar en una entidad acreditada. Y por eso a veces uno se pregunta, ¿por qué hay tan poquitas entidades acreditadas? Porque si ustedes son conscientes y si hay alguien aquí en quirófano, de los que están escuchando esto, que trabaja en quirófano, eso es el día a día en algunos quirófanos. Entonces, ojo,
la documentación correcta de los pacientes. Entonces, el séptimo, los procesos de prevención y reducción de frecuencia de caídas. Estos, recuerden que les había dado que puede ser de la misma altura. Cuando hablamos de la misma altura es que se cayó solo, o sea, no estaba bajando escaleras ni subiendo escaleras. Entonces, ojo, y esto es como yo, o de una camilla, como el